¿Te imaginas tener poder absoluto sobre millones de personas y utilizarlo de la peor manera posible? La historia del Imperio Romano está llena de grandes gobernantes que expandieron fronteras, construyeron monumentos y dejaron legados duraderos. Pero también está llena de emperadores tan incompetentes, crueles, extravagantes, que pusieron en peligro el futuro de Roma. Hoy vamos a conocer a 6 hombres que suelen aparecer en casi todas las listas de los peores emperadores romanos de toda la historia, desde tiranos sanguinarios hasta gobernantes incapaces de detener el colapso de su imperio. Esos emperadores demostraron que tener el poder no significa saber usarlo. Bienvenido a este canal, El Arte de la Historia. Comencemos. Número 6. Honorio, el emperador que vio caer Roma. Comenzamos con Honorio. A diferencia de otros nombres de esta lista, Honorio no fue especialmente cruel ni extravagante. Su problema fue algo igual de peligroso: la incompetencia. Llegó al trono siendo apenas un niño y dependió casi por completo de sus asesores para gobernar. Mientras tanto, el Imperio Romano de Occidente enfrentaba invasiones constantes, crisis económicas y luchas internas. El momento más vergonzoso de su reinado llegó en el año 410, cuando los visigodos, dirigidos por Alarico, saquearon Roma. Era la primera vez en casi 800 años que la ciudad caía en manos de un enemigo extranjero. Según una famosa anécdota, cuando le informaron que Roma había caído, Honorio creyó algo muy tonto, que se referían a su gallo favorito, que también se llamaba Roma. Aunque algunos historiadores dudan de esta historia, refleja perfectamente la imagen que muchos tenían de él: un gobernante desconectado de la realidad. Número 5. Caracalla, el emperador asesino. En el puesto número 5 encontramos a Caracalla. Su reinado comenzó compartiendo el poder con su hermano Geta. El problema era que ambos se odiaban profundamente. La rivalidad llegó a tal extremo que Caracalla organizó el asesinato de Geta en presencia de su propia madre. Pero no se detuvo ahí. Después ordenó una purga masiva contra cualquiera que hubiera apoyado a su hermano. Miles de personas fueron ejecutadas. Caracalla también era conocido por su carácter violento y paranoico. Aunque dejó una medida importante para la historia, al extender la ciudadanía romana a la mayoría de los habitantes libres del imperio, su legado quedó marcado por la brutalidad. Finalmente, fue asesinado por uno de sus propios soldados mientras realizaba un viaje militar. Número 4. Heliogábalo, el adolescente que escandalizó a Roma. Ahora llegamos a uno de los personajes más extraños de toda la historia romana: Heliogábalo. Subió al trono cuando apenas era un adolescente. En lugar de centrarse en gobernar, dedicó gran parte de su tiempo a ceremonias religiosas extravagantes, fiestas lujosas y comportamientos que escandalizaban incluso a una sociedad tan diversa como Roma. Las fuentes antiguas cuentan historias increíbles sobre banquetes absurdos, gastos excesivos y decisiones políticas caóticas. Aunque algunas de estas historias probablemente fueron exageradas por sus enemigos, parece claro que su gobierno estuvo marcado por la inestabilidad. El ejército y la guardia pretoriana perdieron rápidamente la paciencia. A los 18 años fue asesinado junto con su madre. Su reinado duró apenas 4 años, pero bastó para convertirse en uno de los emperadores más controvertidos de la historia. Número 3. Cómodo, el emperador gladiador. En el tercer lugar tenemos a Cómodo. Y sí, es el emperador que inspiró parcialmente al villano de la película Gladiador, aunque la realidad fue diferente. Cómodo heredó el trono de su padre, Marco Aurelio, considerado uno de los mejores gobernantes de Roma. La diferencia entre ambos fue enorme. Mientras Marco Aurelio dedicó su vida al gobierno y la filosofía, Cómodo parecía más interesado en la fama personal. Le encantaba participar en espectáculos de gladiadores, donde obviamente nunca corría verdadero peligro. También llegó a compararse con Hércules y ordenó que se levantaran estatuas representándolo como un semidios.
Mientras él se entretenía en la arena, la administración imperial quedaba en manos de favoritos y funcionarios corruptos. Su comportamiento provocó conspiraciones constantes. Finalmente, fue asesinado por un luchador profesional contratado por sus enemigos. Número 2. Nerón, el artista que gobernó un imperio. En el puesto número 2 aparece uno de los nombres más famosos de toda la historia romana, Nerón. Nerón comenzó su reinado con bastante popularidad. Sin embargo, con el tiempo se volvió cada vez más autoritario. Las fuentes antiguas lo acusan de ordenar la muerte de su madre, de su esposa y de numerosos rivales políticos. También quedó asociado al gran incendio de Roma del año 64. Durante siglos se difundió la historia de que tocó música mientras la ciudad ardía. Hoy los historiadores creen que esta historia probablemente es falsa, pero lo que sí ocurrió fue que utilizó parte del terreno devastado para construir un enorme y lujoso palacio. Nerón se veía a sí mismo como un gran artista, cantante y actor. El problema era que estaba gobernando el imperio más poderoso del mundo. Las rebeliones comenzaron a multiplicarse y finalmente perdió el apoyo del ejército. Antes de ser capturado, se suicidó. Y sí, estamos por terminar. Número 1. Calígula, el símbolo de la locura imperial. Y llegamos al número 1, Calígula. Si existe un emperador que se ha convertido en sinónimo de tiranía y locura, ese es Calígula. Al principio de su reinado era muy querido por el pueblo, pero después de sufrir una grave enfermedad, su comportamiento cambió drásticamente. Las historias sobre él son tan extravagantes que a veces parecen ficción. Se dice que humillaba a senadores, gastaba enormes sumas de dinero en caprichos absurdos y gobernaba mediante el miedo. Una de las anécdotas más famosas afirma que quiso nombrar cónsul a su caballo. Aunque algunos historiadores creen que fue una exageración satírica, la historia sobrevivió porque encajaba perfectamente con su reputación. Su reinado estuvo marcado por ejecuciones, persecuciones y excesos. Finalmente, miembros de la Guardia Pretoriana lo asesinaron después de apenas 4 años en el poder. Y bien, la historia suele recordar a los grandes líderes, pero también a quienes demostraron cómo el poder absoluto puede convertirse en un desastre. Desde la crueldad de Caracalla hasta la extravagancia de Heliogábalo, pasando por la incompetencia de Honorio y la tiranía de Calígula. Estos emperadores dejaron cicatrices profundas, imborrables en la historia de Roma. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos emperadores te parece el peor de todos? ¿Crees que Calígula merece el primer lugar? ¿O hay otro candidato que debería estar aquí? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias fascinantes del mundo antiguo y nos vemos en el próximo video. Nos vemos pronto, historiador.